empieza la segunda charla, porque hablaste del síndrome post-terapia intensiva sobre la familia, las secuelas de la familia, y esta familia van a estar eh, aislada en la mayoría de los contextos. Algunos sistemas sanitarios permiten algún grado de visita, otros son totalmente prohibitivos. En la segunda charla de nuestro bloque vamos a tener estilo de comunicación durante el aislamiento por COVID, ¿no? Va a hablar la licenciada en psicología Maridel Cantelli, que ya estuvo en el primer bloque. Nosotros también la invitamos, la vuelvo a presentar. Ella es profesora mayor universitaria en ciencia de la educación, es psicóloga clínica, interconsultora en área de medicina crítica, fue fundadora, miembro fundadora del Comité de Bioética. Y bueno, queremos escucharla, cómo podemos ayudar a la familia en este contexto, ¿no? Muchas gracias, Maridel. ¿Escuchan? Hola. Sí, te escuchamos bien. Bien. Bueno, para que no perdamos el tiempo, buenos días a todos y muchísimas gracias al comité por haber invitado al Comité de Bioética. Estuve escuchando atentamente lo que Carolina nos iba explicando y la presunción de cómo seguir con los pacientes post-COVID-19 o post-internación, y entonces yo quería hacer un breve repaso para centrarlo en la comunicación, justamente con la dificultad que tenemos nosotros para trabajar con los pacientes. Yo voy a intentar hacer una mirada interdisciplinaria para que podamos compartir cómo se encuentra un paciente cuando está dentro de la unidad de terapia intensiva. Un paciente generalmente está sometido a agresiones continuas, a falta de intimidad, a un alto grado de dependencia, a una inmovilidad forzosa. Sin embargo, nunca tomamos plena conciencia de qué consecuencias tiene eso para su conducta. Al paciente eso lo somete a una fragilidad, a una regresión, a un estado de vulnerabilidad y a muchas fantasías de muerte o desamparo. En la situación del COVID-19, esto se encuentra sumamente agravado por la información que hay, por la forma en que se recibe la confirmación que se está en presencia de la enfermedad, y todas las menciones anteriores que les decía de la alteración de la conducta, se le agregan también las que son muy comunes dentro de la UCI, que son alucinaciones, desconcentración temporoespacial, sentimientos de vergüenza y humillación, justamente por ese estado de dependencia, por ese estado de desnudez que no le permite sentirse como una persona autónoma, ¿no? Entonces, todo lo contrario, una persona autónoma es justamente la fragilidad con la que tenemos que trabajar. Hay un concepto de expectativa angustiada, que fue creación de Freud, ese concepto, pero que hoy en día lo estamos viviendo realmente con el paciente de COVID. Se presenta siempre como una amenaza esta enfermedad, que tiene un destino incierto, como una señal de que algo va a pasar, pero no se sabe bien qué es, y por lo tanto en nuestras vidas esto contrasta con el paradigma de lo previsible y de la anticipación. Por lo tanto, ¿qué manifestación tiene esta angustia? La situación de amenaza es ante un virus que se propaga rápidamente, que no se conoce claramente la forma en que se contagia, que puede enfermar a cualquiera y que mata de un modo a veces inesperado. Entonces, el paciente, sumado a las descripciones generales de los pacientes que tenemos en UCI, ¿cómo se va a sentir? Amenazado y acorralado y afectado en lo más íntimo. El encierro y la falta de libertad hace que un sujeto se reconozca como angustiado. La experiencia de aislamiento tiene un impacto negativo siempre a nivel psicológico, y es por lo tanto muy importante ir conociendo cómo puede afectar al paciente y cómo podemos prevenirlo. Una comunicación adecuada, a distancia como la que estamos atravesando en este momento, pero buscando mecanismos de podernos entender con el paciente, van a permitir que
o provocar el desahogo emocional, tratando de evitar confrontar con una persona que está en una crisis de angustia. Cuando nosotros queremos provocar un desahogo emocional o cuando queremos que un paciente confíe en nosotros, es muy importante no entrar en la escalada en el momento en que esa persona está con crisis o angustiada. ¿Por qué? Porque el enojo y la hostilidad son las reacciones más esperables. Ante una emergencia como la que estamos atravesando, hay mucha gente que está muy enojada, y están enojados los pacientes, están enojados los familiares por verse sometidos a una situación nueva, pero sobre todo totalmente imprevisible. ¿Qué tenemos que hacer como equipo? Obviamente transmitir seguridad a través de mensajes claros, con lenguaje sencillo, resaltando sobre todo una forma de mantener la esperanza, que es hablar de lo transitorio de esta situación y que no va a ser una situación definitiva ni crónica. De esa manera nos va a permitir, convenciéndolo de esta situación como transitoria, manejar mejor la angustia, manejar mejor la ansiedad y sobre todo el estrés. El paciente en UCI siempre necesita reafirmar su autoestima para poder sostener la esperanza, que pueda confiar en que hay cosas que puede hacer para involucrarse inclusive en su propio tratamiento, para que pueda ayudar y hacer que salga más rápido de esta situación. Por lo tanto, con una comunicación adecuada, ¿qué es lo que permitiríamos? En primer lugar, algo que a veces no nos es posible practicar, pero tratar de responder solamente a lo que se pregunta. Les hago hincapié en esto porque muchas veces nosotros intentamos dar respuestas a una cantidad de situaciones para calmar nuestra propia ansiedad, cuando queremos informar o cuando no queremos entrar en contacto, sea con el paciente o con un familiar. Pero si nos adecuamos a responder lo que se pregunta, es una secuencia mucho más tranquilizadora. Si el paciente lo solicita o si el profesional considera que está oportuno y es oportuno brindar mayor información sobre las acciones que se están realizando en función de contener la pandemia, bueno, puede buscar un espacio para hacerlo, pero que sepa que fundamentalmente el paciente está preguntando cómo va a salir de esto, si hay esperanza en su cuadro de situación y sobre todo si se está haciendo todo lo necesario. Por eso quería incluir el otro parámetro, que son los familiares, y que en esta situación están también atravesados por el mismo distanciamiento, más el aislamiento social preventivo y obligatorio que tienen como ciudadanos. Los familiares tienen además que plantearse pasar por la situación de no poder ver a su familiar directo que está ingresado en una UCI, y qué nos queda a nosotros para poder comunicarnos con ellos, ya que vamos a estar a distancia. Primero, tratar de pensar siempre algo que repetimos, que el familiar es como un paciente más para nosotros y que lo tenemos que identificar como familiar aquel que el paciente considere como tal, para saber que a pesar de la distancia y marcándole los protocolos por los cuales estamos obligados a hacerlo así, podamos acompañarlo. Ya sabemos que cualquier familiar que tiene un paciente en situación crítica va a estar atravesado por ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, y que esto va a persistir mucho tiempo, ya sea después del alta o del óbito de su familiar. Pero para poder relacionarnos y mantener justamente un vínculo, aunque sea a distancia, vamos a veces en contra de muchas de las cosas que sostenemos en la comunicación cara a cara, porque en la comunicación cara a cara siempre tenemos una cantidad de datos, el rostro, la expresión, el contacto visual, etcétera, que nos agregan datos. Sin embargo, con estos, los forma en que nos estamos comunicando a distancia, a pesar que a veces se puedan usar técnicas visuales, en realidad ofrece mayor dificultad. Entonces, no en vano tenemos que pensar que tenemos que tratar de conocer qué características tiene el grupo familiar, cuáles son los patrones de comunicación para ver si pueden entender nuestro mensaje, y sobre todo detectar si existen conflictos de roles, qué implicancias tienen para que nuestro informe
sea tenido en cuenta y no entrar por ahí en otro nivel de conflicto preexistente y que no nos permite compartir con ellos una mejor ayuda para el paciente. ¿Qué dificultades atraviesa un grupo familiar? Aparte de estar aislado y tener un familiar grave, sufre siempre cómo puede manejar esta información con el resto de las personas cercanas. Los confunde cómo puede redistribuir los roles, ya que tienen un familiar internado y tienen que reacomodarse a eso, y además están muy asustados que los medios de soporte vital que les informamos que está siendo sostenido su familiar le puedan provocar sufrimiento. Yo agregaría además a esto algo que también hablamos en la otra charla, y es que hay una estigmatización de este tipo de enfermedad por el peligro que implica el contagio. Entonces el familiar se siente muy condicionado hasta dónde debe informar esto, cómo puede compartirlo con sus personas cercanas, y justamente se ve sometido a un doble sufrimiento moral por no sentirse entendido por su entorno. Piensen que la mayoría de los pacientes que llegan a terapia intensiva pueden ser que estén inconscientes, que no se puedan comunicar con el equipo de salud. Por eso es muy importante este aspecto que vamos señalando, porque es solo con los familiares o con los allegados con los que podemos mantener algún tipo de contacto. ¿Cómo comunicar esto en pandemia? Es necesario armar un nuevo sistema de información o agregarle a los ya preconcebidos y los protocolos que se maneja comúnmente en la unidad, porque en general las familias desconocen esta nueva forma de instrumentación. ¿Cómo hace el médico realmente para poder informar su tarea? Y además también quería recordar que es muy importante la comunicación que exista dentro del equipo para que pueda darse un único mensaje a la familia y no se entre en contradicciones de acuerdo al contacto que cada uno tiene. También yo recomendaría que, así como se hace en otras unidades con otro tipo de afecciones, se le pueda entregar a la familia, si es posible, una información por escrito que le va a ser de mucha utilidad. Porque lo que las familias evidencian es que apenas terminan el contacto del informe, el contacto con el profesional, el estrés es tan grande de recibir la información que pierden idea o es como si tuvieran un vacío en la memoria de lo que se les ha dicho y vuelven a pedir que se les vuelva a explicar y que se les pueda otra vez comentar. Por lo tanto, por ahí centrarnos en que quieren conocer un pronóstico y de detectar que se les está contestando sus preguntas con honestidad. Que estas explicaciones se las vamos a dar en términos claros, con un lenguaje sencillo, porque una de las cosas que se insiste mucho, pero parece ser que no podemos a veces llegar a acuerdo, es que la mayor parte de la terminología que usamos a un familiar que está transitando un estado de conmoción tan importante le resultan a veces inexplicables. Y sobre todo si se abunda en conceptos muy técnicos. Y como necesitan esa contención, cuando estamos comúnmente en una unidad de cualquier otro sistema que no sea cercados por el aislamiento, los familiares terminan de recibir el informe, se recurren al enfermero, recurren a otras personas cercanas y piden la aclaración del mismo. Piensen que en este momento no pueden usar ni siquiera ese recurso. Los familiares también, al igual que el paciente, necesitan sostener la esperanza, no solo de sobrevida, sino que en el caso de que no pueda ser alcanzado este objetivo, no va a haber dolor en el buen morir, cosa que reiteradamente preguntan si los estamos sometiendo a alguna situación de extremo sufrimiento. Y también necesitan sentir que nosotros al cuidarlos con la información, con la comunicación, estamos también cumpliendo con un precepto de calidad para mantener la convicción y la seguridad en que el equipo está haciendo todo lo apropiado y que puedan confiar que hay un equipo que está poniendo todo para salvar a su familiar.
La otra cosa que debemos garantizarles por la situación actual es que van a ser llamados cada vez que cambien las condiciones del paciente. Muchas veces vemos que los familiares creen que se enojan si hay futilidad, piden un compás de espera si hay que consultarlos por alguna toma de decisión, pero a su vez hay otros que van a plantear una excesiva demanda de prestación, y es muy importante para el equipo de salud no ceder para no provocar un encarnizamiento terapéutico. Siempre la estrategia tiene que ser disposición para el diálogo, valorar mucho el componente afectivo, estimular la participación con una comunicación honesta, evitar excesivas evidencias de optimismo o de pesimismo. Y también permitir la expresión de los sentimientos, no fomentando falsas esperanzas, pero dar tiempo para ordenar la confusión y brindarles el apoyo que cualquier familiar necesita. ¿Qué generalmente bloquea la comunicación? Por último, siempre es cuando usamos una actitud indagadora, cuando imponemos soluciones basadas en nuestra propia experiencia, o cuando nos ofendemos y enojamos porque no nos hagan caso. A pesar de la distancia, reconocer que la pretensión de la empatía no puede ser dejada de lado, y que justamente es colocarnos a través de los ojos de la otra persona. Bueno, muchas gracias.